Acompáñennos a una aventura dentro de la cavidad oral. ¡Síganos! Los microorganismos no son capaces de adherirse de forma directa al diente, pero sobre este se forma una película integrada por proteínas salivares como la mucina o colágeno, o una matriz de polímeros que sirve de sustrato para la adhesión. Observemos una superficie real y en condiciones sanas. La superficie del diente se reviste por una película con componentes salivares que actúan como receptores específicos. Los polisacáridos extracelulares son fabricados por las bacterias por la enzima glucosiltransferasa y esta enzima tiene la capacidad de metabolizar la sacarosa de la dieta y la descompone en glucosa y fructosa. A partir de la glucosa pueden establecerse uniones y son fundamentales en los mecanismos de adhesión bacteriana. Amigo, vámonos a nuestras placas y así vemos cómo funcionan. Hola, yo soy Streptococcus mutans. Soy una bacteria gram positiva anaeróbica facultativa, eso quiere decir que trabajo con o sin oxígeno y me encuentro normalmente en la cavidad bucal humana, específicamente en la placa supragingival. Se me ocurrió una idea, ¿qué tal si me acompañan a ver las propiedades de la placa para que puedan entender mejor el lugar donde habito? Para que entiendan mejor de manera general, tanto mi amiga Porfiromonas como yo necesitamos concentraciones de oxígeno y pH específicos para poder permanecer en la placa donde habitamos. Como podemos ver en el dibujo, mientras más afuera nos encontremos, mayor será la concentración de oxígeno y mientras más adentro estemos, menor será esa concentración. Lo mismo ocurre con el pH. Mientras más afuera nos encontremos, más neutro será ese pH. En cambio, si nos adentramos más en la placa, vamos a conseguir un pH mucho más bajo, es decir, un pH ácido. Esta es la región donde habito, conocida como la placa supragingival. Esta placa consiste en un ambiente estable de la superficie del diente que está recubierto por componentes salivales como lo son las proteínas y las glicoproteínas. El suministro continuo de la saliva actúa como suministro de nutrientes para mi especie, junto con los carbohidratos derivados de los alimentos de la dieta, los cuales también se suministran intermitentemente cuando comemos. Y las especies como la mía, los Streptococcus, somos predominantes en este tipo de área. Vamos a ver ahora una real. Nosotros podemos adherirnos a la superficie dental que está recubierta de saliva mediante la unión entre adhesinas, que están localizadas en mi superficie, y receptores que están contenidos principalmente en la capa salival en las superficies dentales. Ya que somos bacterias sarcolíticas y degradamos los carbohidratos, estas actividades en conjunto van a crear las condiciones ácidas y anaeróbicas, disminuyendo las concentraciones de oxígeno, además de producir la acidificación por la producción de ácidos. Y esto va a ser mucho más sencillo para que podamos colonizar. Como dije, las especies como yo, los Streptococcus mutans, nos basamos exclusivamente en la glucólisis para la producción de energía, es decir, en la degradación de los carbohidratos. Veamos cómo es el procedimiento. Ahí viene un carbohidrato representando una molécula grande o un polisacárido. Estos ingresan a la boca a través de la dieta y por acciones enzimáticas se degradan como los monosacáridos o disacáridos, es decir, moléculas más sencillas. Como dije, me encuentro en la película dental, específicamente en la placa supragingival. Estos monosacáridos y disacáridos pueden ser tomados por mí a través de receptores que tengo con capacidad para absorber una variedad de fuentes de carbohidratos, que los voy a utilizar posteriormente para mi metabolismo y producción de ácidos, lo que va a afectar el ambiente local. Veamos cómo ocurre el metabolismo dentro de mí. En primer lugar tenemos la ruta PEP-PTS. Una vez que el carbohidrato ingresa, se degrada a monosacárido o disacárido, son tomados por mí. La molécula de glucosa, en este caso, va a ingresar cuando gracias al fosfonolpiruvato de la glucólisis le añade un grupo fosfato, convirtiéndola así en glucosa 6-fosfato. Viendo un poco más de cerca, podemos ver cómo ese fosfonolpiruvato queda al final como una molécula de piruvato por acción de la piruvato quinasa. Y podemos observar cómo esa glucosa 6-fosfato entra al ciclo de glucólisis como glucosa 6-fosfato. Por otro lado tenemos la ruta BPTS, también llamada sistema de transporte de proteínas de unión, donde la glucosa va a ingresar a la bacteria como glucosa, gastando una molécula de ATP en ADP.
Sintetizando, podemos decir que la glucosa tras el proceso de glucólisis va a formar dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato, que van a ir al proceso de fermentación. Esta fermentación puede ser homoláctica, donde se va a producir ácido láctico, o también puede ser heteroláctica, donde vamos a tener productos como ácido láctico, acético, fórmico o etanol. Recordemos que la fermentación homoláctica ocurre cuando hay un aporte continuo de azúcares. En cambio, la heteroláctica es cuando estamos en periodos de ayuno. Hola, yo soy Porphyromonas gingivalis. Como sabemos, el biofilm subgingival está compuesto por bacterias y nosotros nos unimos a la superficie de la raíz frente al tejido gingival. Nuestra continua adaptación a los cambios de condiciones ambientales se rige por equilibrios dinámicos. Observemos la placa subgingival. Estos proporcionan superficies estables. A medida que se profundiza la grieta gingival, los factores se estabilizan, pH neutro y condiciones anaeróbicas. Veamos una placa real. El pH alcalino facilita la quelación de la matriz orgánica y eso forma núcleos cristalinos fosfocálcicos. Es por esto que la placa tiene una gran tendencia a la mineralización, contribuyendo a la formación de cálculo dental que actúa como factor favorecedor de enfermedades como la enfermedad periodontal. Bueno, hablemos un poco de mí. Soy una bacteria gram negativa, asarcolítica y anaeróbica. No puedo sobrevivir solo con glucosa. Es por esto que derivo mi energía del metabolismo de aminoácidos. Las bacterias como yo, proteolíticas, degradan compuestos nitrogenados en péptidos y aminoácidos pequeños, ya que poseo proteasas que se encargan de eso, como las gingipaínas encargadas de romper enlaces peptídicos. Veamos qué es lo que ocurre. Ahí viene un pedazo de carne que representa la proteína. Como expliqué, poseo proteasas que degradan esos compuestos grandes en moléculas más pequeñas para mi fácil digestión y así llevar a cabo mis rutas metabólicas. Un dato sobre mí es que prefiero péptidos pequeños antes que aminoácidos. Esto quiere decir que es ventajoso ya que puedo degradar las proteínas en péptidos e incorporarlos de una a mi metabolismo. Veamos dentro de mí qué ocurre. Posterior a la degradación, se llevan a cabo las rutas metabólicas. La primera ruta es la vía acético-succínica, donde a partir del ácido aspartídico se da la producción de ácidos acéticos y succínico. Otra ruta es la propiónico-butírica, donde a partir de ácido glutámico se produce ácido propiónico y butírico. La última ruta es la valina y leucina, que son degradados a ácido isobutírico e isovalérico. Debemos destacar la succinil-CoA encargada de unir las rutas acético-succínica con la propiónico-butírica. Además resaltar el amoníaco que se produce a través de la desaminación de aminoácidos y el oxígeno consumido que proporciona condiciones anaeróbicas. Hola de nuevo a todos. Espero que hayan disfrutado del paseo y que los conceptos hayan quedado muy claros. Fue un gusto para nosotros mostrarles nuestras placas. Antes de terminar, queríamos mostrarles una última cosa. Este resumen tiene los puntos más importantes de cada una de las placas que deben recordar, así que espero les funcione y hasta la próxima.